Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video analizamos los eventos que ocurrieron el 13 de enero de 2019. Las cámaras de vigilancia captaron a Agustina Winkelried, de 17 años, saliendo de un club de boliche al que había asistido con sus amigos. Varias horas después, quedó claro que Agustina estaba desaparecida y su familia comenzó a buscarla. Poco después, se convirtió en el tema de conversación del pequeño pueblo argentino de Esperanza, donde vivía, y la noticia se difundió rápidamente por todo el país. Agustina nació el 6 de junio de 2001 en Esperanza, donde vive con su numerosa familia. Como la más joven de los 5 hijos de sus padres, siempre recibió un trato preferencial. Es de conocimiento común que el hijo menor de una familia recibe más atención debido a su edad. Agustina fue descrita como amigable, cariñosa y siempre sonriendo. Ella, como la mayoría de los jóvenes, disfrutaba pasar tiempo con amigos, ya fuera en el cine, en las boleras, en las discotecas o simplemente tocando el ukelele. Esperanza es un pequeño pueblo con algo más de 40.000 habitantes, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Debido a las limitadas opciones de entretenimiento del pueblo, todos los jóvenes allí se conocían y se relacionaban de alguna manera. Como resultado, los padres de Agustina se preocuparon, pero no tenemos miedo por ella, permitiéndole salir y pasar tiempo con sus amigos, con la única condición de que se mantenga en contacto y nos envíe su ubicación. El sábado por la tarde, 12 de enero de 2019, el padre de Agustina la dejó en la casa de una amiga, donde un grupo de unas 6 personas había planeado reunirse. Las chicas habían planeado ir a Teos, una discoteca y bolera. Después de que todos se reunieran, Agustina le dijo a su padre que pasaría la noche en casa de una amiga después de salir del club y regresaría a casa la tarde siguiente. Estaba saliendo con un hombre llamado Nau. Parece que se llevan bien, y sus familias se conocen. Esa noche, alrededor de 1 hora antes de la medianoche, Agustina le envió un mensaje y le pidió que fuera al club, pero él se negó, diciendo que estaba cansado. Más tarde, el joven llegó a arrepentirse de haberse quedado en casa esa noche. Agustina y sus amigas se lo estaban pasando de maravilla en el club. Se divirtieron, bailaron y disfrutaron de la música. A las 5 de la mañana, los amigos decidieron que era hora de irse. Sin embargo, Agustina se encontró con otro grupo de sus amigos en el club y decidió quedarse más tiempo. Como resultado, el grupo se separó y se dirigió a casa, dejando a Agustina con un grupo diferente de amigos. A las 5:40 am, una cámara de vigilancia captó a Agustina saliendo del lugar con un teléfono celular. Después de salir del edificio, se fue a un restaurante de comida rápida. Agustina esperó su turno, recibió su pedido, habló brevemente con un conocido y luego se dirigió a la carretera. La casa de la amiga donde planeaba pasar la noche no estaba lejos. Así que Agustina decidió caminar hasta allí. El día se estaba iluminando y parecía tener confianza en su seguridad. Como pueden ver, no había aceras, así que solo se podía caminar por el borde de la carretera. No está claro si Agustina bebió esa noche, pero las imágenes muestran que, a pesar de llevar zapatos de plataforma con tacón alto, caminó con firmeza. Se desvió ligeramente hacia un lado al acercarse a la entrada. Pero esto no es sorprendente, dado que el sitio es un camino sin pavimentar con rocas, simplemente podría haberse tropezado. Además, cabe destacar que el club Teos tiene una división por edades. Una zona está reservada para los menores de 18 años, por lo que no se vende alcohol allí. Agustina finalmente no llegó ni a la casa de su amiga ni a la suya. Sus padres siempre estaban al tanto de su ubicación, porque ella siempre les decía, pero cuando llegó la mañana, notaron que su hija no les había enviado un mensaje para informarles que había llegado a casa de su amiga y estaba bien. Entonces se preocuparon e intentaron contactar a Agustina, pero no pudieron hacerlo. Su número de teléfono no estaba disponible. Los padres sabían que se esperaba que pasara la noche en casa de una amiga. Entonces contactaron a su amiga, quien les informó que Agustina no había regresado del club. La amiga también informó a los preocupados padres que Agustina se había quedado en el club con otro grupo de personas. Después de contactar a todos los conocidos de su hija y descubrir que nadie sabía dónde estaba, el padre de Agustina llamó a la policía y comenzó a buscarla por su cuenta. Daniel Winkelried era una figura bien conocida en la ciudad, habiendo sido presidente de un club de fútbol local y propietario de una pequeña empresa de fabricación y venta de muebles. Cuando descubrieron que estaba en apuros, muchos lugareños se ofrecieron a ayudar con la búsqueda,
y los amigos de Cristina pudieron concienciar sobre el caso a través de las redes sociales, lo que resultó en cobertura en los programas de noticias de televisión. Después de comenzar la investigación y enterarse de que Agustina había estado en el club de Taylor toda la noche, los policías fueron allí para hablar con posibles testigos y examinar las grabaciones de las cámaras de vigilancia disponibles en el lugar. Aparte de las imágenes de Agustina caminando hacia la carretera, esto no reveló nada nuevo. Cuando los oficiales se dieron cuenta de en qué dirección había ido, comenzaron a interrogar a las personas que vivían a lo largo de la carretera, así como a empleados de varios negocios en la zona. Era posible que alguien hubiera visto o escuchado algo, y cualquier indicio era significativo. El amigo de Agustina, Brian, estaba entre aquellos que se enteraron de su desaparición a través de las redes sociales. Noté la gran cantidad de publicaciones sobre encontrar a Agustina. Brian contactó a su padre, Daniel, y le informó que había visto a Agustina fuera del Club Teos alrededor de las 6 a.m. Él iba conduciendo cuando la vio de pie al borde de la carretera. Estaba hablando con el conductor de un coche plateado que se había detenido junto a ella a unos cientos de metros del club. Brian continuó por el camino, pero rápidamente agarró su teléfono y llamó a Agustina. Le preguntó si estaba bien y si necesitaba un aventón a casa. Dijo que estaba bien y que el hombre que conducía el coche plateado se había detenido para advertirle que era peligroso caminar por esta carretera, porque podría ser atropellada por el tráfico. Aceptó la oferta de Brian de llevarla y explicó que iba a la casa de una amiga. Había una gasolinera a unos cientos de metros de donde Brian vio a Agustina, así que decidimos parar, esperar por ella y llenar el tanque. Cuando Agustina no llegó a la gasolinera 15 minutos después, Brian decidió ir a buscarla él mismo, pero no había rastro de ella. Sus intentos de contactarla también fueron infructuosos, ya que no respondió. No le había dado mucha importancia en ese momento. Suponiendo ese huevo, Agustina había ido directamente a la casa de su amiga, olvidando que él la estaba esperando. Dada toda esta información, la pista principal era un coche plateado. Brian no podía decir con certeza de qué marca y modelo era el coche, pero según él, era bastante viejo. The Man, sentado en el asiento del conductor, pudo haber sido la última persona en ver a Agustina. No se descartó la posibilidad de que él estuviera involucrado en su desaparición. Cuando la policía intentó localizar el teléfono celular de Agustina, descubrieron que la última vez que recibió señal fue de una torre en el mismo barrio que el club. Debido a que el club estaba en las afueras de la ciudad, había numerosos terrenos baldíos y campos donde los equipos de búsqueda centraron sus esfuerzos. Agustina caminaba por la carretera y notó que solo esta gasolinera tenía cámaras de vigilancia. Daniel había llegado para examinar las grabaciones y determinar si su hija había llegado a ese lugar. Dada la ubicación de la casa de su amiga, Agustina tenía que pasar por la gasolinera. Daniel explicó la situación al empleado de la gasolinera y pidió ayuda. El empleado, que también es padre, le mostró las imágenes que la cámara captó esa mañana, casi perdiendo su trabajo como resultado. Más tarde, el dueño de la gasolinera lo despidió por permitir que una persona no autorizada viera las grabaciones sin permiso. Cuando los residentes del pueblo se enteraron de esto, se unieron y comenzaron a repostar sus vehículos en otros lugares. Esto calmó la ira del dueño de la gasolinera y reinstaló al empleado y se disculpó con él en la casa de Esperanza. Daniel revisó las grabaciones capturadas por las cámaras de la gasolinera, pero no encontró a su hija. Parecía que Agustina nunca había llegado. Sin embargo, las imágenes revelaron el mismo viejo coche plateado que Brian había descrito anteriormente. Había pasado por la gasolinera alrededor del mismo momento en que Agustina caminaba por la calle. Era un coche Renault, y Daniel determinó quién era el dueño. Pablo Trionfini, de 39 años. Es un empleado municipal, o más específicamente, un basurero que vive a menos de 1 kilómetro de la gasolinera. No tenía antecedentes penales, pero había llamado la atención de la policía en varias ocasiones. La primera vez su exesposa lo denunció a la policía por golpearla. Esto resultó en una orden judicial que prohibía a Trionfini contactar a su exesposa. Fue arrestado una segunda vez por violar la orden. Ambos incidentes ocurrieron en 2017. Los oficiales de policía llegaron poco después de que Daniel revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera. También querían ver las imágenes, pero no sabían que el padre de Agustina ya las había revisado. Pudieron identificar el coche plateado después de revisar las grabaciones de vigilancia. Cuando descubrieron que Daniel había visto el video antes que ellos, se preocuparon de que pudiera ocurrir un linchamiento y fueron directamente a la casa de Pablo Trionfini.
Cuando llegó la policía, descubrieron que la gente se había reunido frente a la casa y estaba gritando, pero Agustina informó que la multitud se dispersó después de que llegó la policía, y una de las personas presentes informó a los oficiales que Trionfini estaba dentro de la casa. Cuando escuchó los gritos miró fuera, pero cuando vio a la multitud hostil huyó adentro y cerró la puerta con llave. Los oficiales carecían de causa probable para justificar una entrada no autorizada en la casa del hombre, por lo que solicitaron una orden de registro. Mientras esperaban la orden, la casa fue acordonada para disuadir al sospechoso de intentar huir. Alrededor de la medianoche, un oficial de policía decidió investigar el patio y descubrió que Pablo Trionfini había muerto. El oficial de policía se apresuró a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Trionfini había muerto. Tal giro de los acontecimientos reveló su implicación en la desaparición de Augustín. Pero a pesar de registrar su casa y su coche, la policía no descubrió ninguna evidencia. Pablo Trionfini utilizó la cuerda para liberarse de más problemas y procedimientos. Mientras la policía registraba la casa, el vecino de Finis se acercó a ellos y dijo que Pablo había pasado durante el día y le había pedido prestada una pala, supuestamente para buscar lombrices de tierra porque iba a pescar. Media hora después, devolvió la pala y le dijo a su vecino que había notado algo extraño. Trionfini le agradeció al hombre y dijo, con cautela, «Gracias. No estoy seguro de si alguna vez volveré a verte». Los testigos vieron a Trionfini Liave salir de la casa varias veces el domingo mientras montaba en su bicicleta y llevaba una pala. Esto podría indicar que Agustín había fallecido el lunes 14 de enero de 2019. Se inició una búsqueda al amanecer con la asistencia de drones y perros policía. El cuerpo medio manchado de Agustín fue descubierto unos 500 metros de su club a las 9:15 am. Había sido escondido en una zanja llena de densa vegetación. A medida que se difundía la noticia del descubrimiento del cuerpo de Agustina Invinkelred, sus amigos y familiares comenzaron a enviarle emotivos mensajes de despedida en las redes sociales. Esto incluyó una conmovedora publicación de su novio, quien publicó 2 fotos de él con Agustín en su cuenta de Instagram y escribió: «Ojalá pudiera despertar y todo esto fuera un sueño. Te extrañaré tanto. Mi amor nunca abandonará mi corazón. Vuela, hola, mi reina. Sé que nos volveremos a ver». El examen forense reveló que Agustina luchó desesperadamente por su vida. Sus manos estaban cubiertas de heridas defensivas con trozos de piel de su atacante bajo sus uñas. Una prueba de ADN confirmó que el hombre que agredió a Agustina era Pablo Trionfini. La forense determinó que la causa de la muerte fue estrangulación. Nunca sabremos cómo Agustina terminó con Pablo Trionfini, si él la obligó o simplemente le ofreció un aventón. Solo podemos especular porque solo 2 personas conocían la verdad y nunca podrán hablar de ello nuevamente. La policía revisó el árbol en el teléfono de Finis y no encontró evidencia de que conociera a Agustín. Cientos de personas asistieron al funeral para despedirse de Agustina Invinkelred. Mientras tanto, según informes de los medios argentinos, los familiares de Pablo Trionfini no asistieron a su funeral. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La vida en un orfanato no es ideal, no tienes tu propio rincón, no tienes tu propio tiempo, y si no puedes defenderte te golpearán los que llevan un tiempo aquí. Amanda y Anna-Marie McClure tienen un poco más de suerte que los demás. Cuando son 2, las posibilidades de defenderse aumentan. Aparte de que estos agresores juveniles atacaban a los solitarios, las hermanas estaban contentas de estar solas y no intentaron hacer amigos. Esperaban que su estancia en este infierno no durara mucho. Su madre pronto se enteraría de que su padre había sido encarcelado, así que las niñas fueron llevadas a un orfanato y sacadas de allí lo antes posible. Es imposible no enterarse de que su padre, Larry McClure, fue encarcelado. Fue ampliamente cubierto en la televisión y en los periódicos durante mucho tiempo. El tiempo ha pasado. Los días se convirtieron en semanas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nos dimos cuenta de que podíamos olvidarnos de regresar a casa. Un día, las hermanas rescataron a Meredith, una recién llegada, de ser acosada. La chica vivía con su madre adicta a las drogas, que estaba extremadamente delgada, aterrorizada, y se sobresaltaba con el más mínimo ruido. Llegó al refugio después de que su madre muriera de una sobredosis. Meredith también tenía miedo de llamar a los servicios de emergencia, así que se quedó con su cuerpo durante unos días. Cuando una amiga vino a visitar a su madre un día, llamó a los servicios de emergencia desde una cabina telefónica para evitar involucrarse. Meredith se hizo amiga de las hermanas McClure, y las 3 empezaron a divertirse más y a sentirse más seguras. Amanda y Anne-Marie nunca le habían dicho a nadie por qué estaban aquí. Meredith había preguntado al respecto una vez,
pero Anne-Marie lo desestimó y soltó algo sobre el padre de un oficial de policía, que había intentado detener a un criminal peligroso, pero fue asesinado en el trabajo. Amanda escuchó la historia con los ojos muy abiertos, pero su hermana le lanzó una mirada que le decía que no se metiera. Meredith, fascinada por la hazaña póstuma de su padre, contó a los otros estudiantes del orfanato sobre el destino de las hermanas, y las hermanas se convirtieron en celebridades instantáneas. Eran respetadas, eran envidiadas porque la mayoría de los presentes tenían padres que murieron por drogas ilegales o fueron a prisión. Eventualmente, todos los niños querían ser amigos de las hermanas, y su existencia aislada llegó a su fin. Desafortunadamente, esta hermosa vida, aunque en un orfanato, llegó a un abrupto final. No está claro de dónde proviene la información de que el padre de Anne-Marie y Amanda no es un policía fallecido. Por el contrario, un criminal vivo fue encarcelado por actos de violencia sexual contra una joven, y el destino de las hermanas se convirtió en un infierno. Sin embargo, después de un tiempo, tuvieron suerte. Afortunadamente, dos familias diferentes decidieron adoptar a las niñas casi simultáneamente, dándoles la oportunidad de comenzar una nueva vida. Sin embargo, el vínculo entre ellas ya se había roto y perdido. No hay información sobre la vida de la hermana o los hogares de acogida. Amanda y Anne-Marie podrían haber permanecido en esta historia como los únicos hijos del violador. Pero sus vidas adultas llevaron al caso más mediático en Virginia. Amanda está casada con John Maguire, que tiene 38 años. Se conocieron cuando ella tenía 29 años. Los padres adoptivos de Amanda comenzaron a preocuparse de que ella fuera una solitaria por el resto de su vida. Su psique sufrió como resultado de la falta de una familia biológica, así como de la traición de su madre. Los padres adoptivos respiraron aliviados cuando Amanda les reveló que tenía un joven con el que planeaba casarse. Era la segunda boda de John, y ya tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Y Marie nunca había podido formar una familia. Uno podría sentirse feliz por Amanda. Podría tener una familia fuerte y amorosa. John era una persona muy positiva. ¿Qué se podría decir en contra? Incluso con su exesposa, mantuvieron una relación cálida y amistosa. Después de un tiempo, el padre de las hermanas, Larry McClure, fue liberado bajo libertad condicional y se estableció en la misma Virginia en una casa móvil. No escatimó esfuerzos para localizar a sus hijas. Primero fue a ver a los padres adoptivos de Amanda, Len y Alex. Larry fue directamente a su casa, saludó, se presentó, expresó su deseo de ver a su hija y solicitó su información de contacto, dirección y número de teléfono. Aparentemente se veía muy mal, incluso aterrador. Tenía arrugas profundas por toda la cara. Tenía enormes ojeras bajo los ojos. Además, parecía estar ebrio. No olía a alcohol ni tambaleaba de un lado a otro con las piernas temblorosas. Sin embargo, su comportamiento en general era inadecuado. Glenn rechazó la solicitud de Larry, pero prometió que informarían a Amanda que su padre biológico la estaba buscando. Larry se quedó atónito cuando escuchó la frase «padre biológico», pero le agradeció y se fue. Glenn realmente había cumplido su palabra. Le informó a Amanda que su padre estaba libre y la estaba buscando. Amanda estaba atormentada por un demonio que negaba todo y le aconsejaba maldecir a su padre. Y un ángel que le aconsejó darle a su padre, a pesar de su historial delictivo, otra oportunidad, aunque no estaba claro a quién debía escuchar. Amanda primero llamó a su padre. Él expresó su placer al escucharla y preguntó por su bienestar. Ella le dijo que le iba bien en su matrimonio y que era feliz. Larry estaba contento por su hija y la invitó a una cena conjunta con su esposo. Amanda no tenía idea de si viviría para ver a su padre, pero él parecía saber exactamente qué presionar. Vamos, olvida viejos rencores. Todos estos años he tenido un solo pensamiento, ver a ti y a Anne-Marie. Anna, a diferencia de ti, creo que me extrañaste. ¿Ya la has visto? Amanda se preguntó. Por supuesto que sí. Fuimos de excursión a la naturaleza con ella y la pasamos genial, como una familia de verdad, padre e hija. Era como si esos años de separación nunca hubieran ocurrido. También hizo muchas preguntas sobre ti. Si Amanda no sabía cómo lidiar con su padre, quería ver a su hermana, a quien había estado separada en el orfanato casi 2 décadas atrás. Y ella estuvo de acuerdo. El expediente del caso no contiene una descripción de su primer encuentro, pero se conocen 2 hechos. Larry mintió sobre Anne-Marie. En ese momento ella vivía en Carolina del Norte, que está a 186 millas de Virginia. Larry nunca la había visto ni hablado con ella.
Matt, como su padre y su hija. Las reuniones de Larry resultaron en que Amanda y John se volvieran adictos a las sustancias ilegales que él preparaba en su caravana. Larry, literalmente, usó a su hija y yerno antes de conocer al padre. La situación financiera de la pareja era estable, pero Larry les quitaba dinero para la producción de sustancias ilegales. Cuando Amanda y John perdieron sus trabajos como resultado de sus adicciones, Larry persuadió a John para que se registrara, porque los drogadictos recibían $180 en asistencia estatal, lo cual era insuficiente para comprar sustancias e ingredientes. Es entonces cuando aparece Anna Marie en la historia. Larry la trata de la misma manera. La vuelve adicta a las drogas y le extorsiona dinero. Amanda y John han llegado a un punto muerto. No tienen trabajos debido a las enormes deudas, han perdido su hogar, y la única manera de mantenerse a flote es mudarse al camper de Larry. En este punto, los padres de John aún no lo sabían. Llamó a sus padres. Su madre estaba gravemente enferma en ese momento, y John les dijo que él y Amanda iban a hacer un viaje juntos. Esa fue la última vez que los padres de John lo escucharon con vida. De hecho, no había ningún viaje programado. Amanda y John se mudaron con Larry y formaron un pequeño grupo de personas que usaban drogas ilegales y bebían alcohol. Toda la tragedia ocurrió el día de San Valentín. John, que rara vez se recuperaba de los efectos de las drogas ilegales, seguía locamente enamorado de Amanda y planeaba una sorpresa para ella en una velada festiva en el círculo familiar. Compró carne y alcohol y preparó una cena elegante para Larry y Anne-Marie, así como para su esposa. Bajo la prolongada influencia de las drogas, una terrible locura golpeó a la familia. Amanda y Larry se acercaron mucho más que padre e hija. Desafortunadamente, John no lo vio venir. Sí, todos ustedes tenían pensamientos correctos. El padre y la hija se consideraban pareja. Como resultado, John se ha vuelto redundante. Durante toda la comida, John habló muy cariñosamente con Amanda. Larry estaba extremadamente nervioso por ello, y la tensión aumentó. Larry finalmente interrumpió el discurso de su yerno, preguntándole si podía ser completamente honesto con su esposa. El hombre aceptó. Larry luego propuso un juego en el que las piernas de John estaban atadas y se le pedía que respondiera honestamente a todas las preguntas sobre su vida anterior. Sí, al principio, las preguntas eran bastante inocentes. Infancia, escuela, universidad, y así sucesivamente. Sin embargo, Larry, bajo la influencia de las drogas, comenzó a acusar a John de ser un agente encubierto del FBI. Cuando John lo negó, comenzaron a golpearlo. Terminó cuando John, suplicando por misericordia y escondiéndose detrás de sus hijos, intentó desatarse las piernas, y le rompieron la cabeza con una botella de vino. Sí, era el mismo vino que había comprado para la cena familiar. Larry, Amanda y Anne-Marie torturaron a John durante 2 días mientras simultáneamente usaban sustancias ilegales. Cuando se cansaron, Amanda le puso una bolsa negra sobre la cabeza a su esposo y la apretó alrededor de su cuello, haciendo que dejara de respirar. John fue enterrado en el patio trasero, y la familia loca celebró el compromiso de Larry y Amanda, padre e hija, con una nueva tanda de sustancias psicotrópicas y alcohol. Al tercer día sus mentes se volvieron locas. Comenzaron a ver las sirenas de la policía de John, y el lugar donde lo enterraron parecía estar en la tierra, como si John hubiera logrado escapar y reportar todo a la policía. Suena loco. Pero el padre y las hijas locas decidieron retroceder. Desenterraron el cuerpo de John y examinaron su pulso y las respuestas de sus pupilas a la luz de la linterna. Aunque el cuerpo ya estaba en la etapa de descomposición, no pensaron que eso fuera suficiente. Para evitar que John resurgiera y huyera, usaron un hacha de madera para cortar su cuerpo en pedazos y atravesaron cada uno con una estaca de álamo temblón. Los restos fueron enterrados en varios lugares y cubiertos con cal para acelerar el proceso de descomposición. Larry y Amanda se casaron 3 semanas después. Larry cambió su nombre para que nadie se diera cuenta de que eran parientes. La nueva familia decidió comenzar una nueva vida. Para lograr esto, se mudaron a Kentucky y acordaron dejar de usar sustancias ilegales de una vez por todas. Para evitar sospechas, se escondieron en su casa alquilada. Incluso colgaron una bandera de los Estados Unidos sobre la puerta, como lo hacían sus vecinos. Para este punto, la exesposa de John y sus padres estaban preocupados por su falta de comunicación. En 2019, la madre de John presentó un informe policial sobre su desaparición. Larry no notificó a la policía sobre su mudanza de un estado a otro. Y eso violó los términos de su libertad condicional, así que fue devuelto a la cárcel. La psique de Larry eventualmente falló mientras estaba en prisión. Es difícil esperar algo positivo cuando has estado usando sustancias ilegales durante mucho tiempo, mezclándolas con alcohol,
y de repente te encuentras en una situación en la que no puedes conseguirlas. El síndrome de abstinencia funciona. Aumento de la nerviosidad y líneas difusas entre la realidad y la fantasía. Es bastante obvio si te casas con tu propia hija. Larry estaba bastante seguro de que la violación de la libertad condicional era solo una excusa para excavar el patio trasero y descubrir los restos de John. Necesitaba contactar a Amanda o Anna Marie de inmediato y decirles que hicieran que sus hijas desenterraran las partes del cuerpo y las volvieran a enterrar en algún lugar lejos de casa. Todas las llamadas de los prisioneros siempre son monitoreadas. Como resultado, la información tuvo que ser transmitida discretamente. Larry incluso planeó un discurso y pensó en todo con detalle. Sin embargo, le negaron las llamadas. Finalmente no pudo soportarlo más y llamó al oficial de policía de guardia, diciéndole que tenía algo que confesar. Larry razonó que si confesaba el asesinato antes de ser acusado, podría evitar al menos la pena de muerte, y si culpaba a sus hijas, sería aún mejor. El policía no le creyó a Larry al principio. ¿Qué asesinato? ¿Qué partes del cuerpo fueron enterradas en el patio trasero? ¿Cuál era esta idea loca? ¿Por qué un yonki iba a cavarse su propia tumba? Sin embargo, por ley, la palabra del hombre debe ser verificada. Inicialmente, la verificación prefería organizarse solo formalmente. Sí hubo una declaración, sí se revisó el lugar, no se descubrió nada. Sin embargo, se descubrió que John realmente estaba desaparecido, y se envió un destacamento policial en caso de que la residencia de Larry fuera motivo de preocupación. En el lugar, descubrieron rastros de la cal que Larry había mencionado. Las palabras del criminal fueron entonces confirmadas en su totalidad. Las hermanas McClure fueron arrestadas de inmediato. Amanda y Anna Marie estaban conmocionadas y no podían creer que su padre, otra persona y su esposo hubieran confesado un asesinato tan brutal. Se quedaron aún más sorprendidas al enterarse de que Larry intentó transformarse en una oveja inocente. Y su testimonio indicó que sus hijas eran responsables de la muerte de John, con él actuando como un cómplice involuntario. Entonces, cada miembro de la familia comenzó a salvar su propia piel y a persuadir a la policía de que solo él estaba involucrado en esta terrible historia. Un accidente. Fue especialmente difícil para la familia de John en esta situación. De hecho, no había un cuerpo, solo restos. Estos restos tuvieron que ser recuperados de los criminales, transportados a sus padres y enterrados en un ataúd cerrado. Se ha afirmado numerosas veces que John era un hombre muy amable. A pesar de estas dificultades, sus padres pudieron enterrarlo. Algunos de sus amigos ayudaron con las finanzas, el transporte y los arreglos funerarios. El 15 de febrero, Sean fue enterrado en una iglesia luterana el 25 de octubre de 2019. El día después del día de San Valentín, alguien de la familia McClure publicó en Facebook en nombre de John, afirmando que se iba de viaje y que no podría comunicarse durante un periodo prolongado de tiempo, pidiendo a sus amigos que no se preocuparan por su larga ausencia. Esto indicaba que la familia loca sabía que iban a matar al pobre tipo pronto, así que engañaron a todos para que la familia no diera la alarma. Larry y Amanda fueron condenados a 6 meses de prisión por el matrimonio de su hija y su padre, a pesar de que cometieron un crimen tan atroz durante el juicio. Como resultado, el matrimonio está criminalizado en el estado. Larry tuvo la oportunidad de hablar al comenzar el juicio. Durante la mayor parte de mi vida, he sentido remordimiento por mis propios hijos. Sí, cuando eran muy pequeños, cometí un grave delito que los envió a un orfanato. Su madre biológica los abandonó, y yo fui la única que se sintió triste por mis hijos. Estoy extremadamente agradecida con quienes adoptaron a mis hijos. No me esconderé. Incluso fui a la iglesia y recé por sus padres adoptivos después de salir. Desesperadamente quería compensar los años que había perdido. Probablemente por eso me comporté como lo hice. Quiero decir, podría haberme alejado del crimen si hubiera persuadido a un hombre para que no lo cometiera. Pero sinceramente, no lo hice. Señor juez y jurado, es muy probable que no me entiendan. Y entiendo su punto de vista, pero no estaban en mi lugar. John era un buen joven, me siento mal por él. Si pudiera, lo haría todo bien. Sin embargo, nadie puede resucitar a los muertos. Y no podía decirle que no a Amanda, mi hija favorita y más joven. Pero no le preocupaba a John. Todo lo que quería era poder retirar fondos del gobierno de la cuenta de John. ¿Alguna vez has estado dispuesto a matar a alguien por $180 con 0 centavos? ¿No? Entonces, si no me entiendes como padre, deberías entender su personalidad. Ella es un monstruo, no una persona.
Yo, Amanda y Marie estamos excesivamente adictas a las drogas ilegales. Así que merecemos ser castigados. Me gustaría dirigirme al jurado. Cualquier sentencia que elijan es para mí. Soy honesto sobre mi salud y estimo que no viviré más de 10 años. Lamento profundamente esta situación. También me disculpo con todos los seres queridos de John. De nuevo, él era un tipo fantástico. El juicio duró mucho tiempo porque los acusados seguían cambiando de opinión sobre si matar o no a John. Amanda, que no podía soportar un juicio tan largo, incluso llegó a un acuerdo con los investigadores, prometiendo ser acusada de homicidio involuntario. El siguiente discurso de juicio de Larry fue muy diferente. Cuando todo comenzó, los 4 compramos los ingredientes para sustancias ilegales y regresamos a mi tráiler, donde empecé a hacerlas. Amanda se acercó a mí y dijo que quería vengarse de John. La verdad es que John, bajo la influencia de las drogas, violó a Anna Marie, y ella quedó embarazada. Y, en cuanto a mí, tenía que ganarme la confianza de mis hijas después de tantos años separados. No podía negarme. Me culpo por eso. Cada día pienso en ahorcarme, pero ¿por qué debería ser mi culpa si el crimen es de ellos? Después del discurso de Larry, la familia de John tomó la palabra. Su madre sollozó tan fuerte que no pudo hablar. Aunque no pueda perdonar a la familia McClure, nunca olvidaré lo que sucedió. También sé que desearía poder vivir para ver a uno de ellos morir antes que yo. Entonces, los hijos de John se pronunciaron, maldiciendo literalmente a los asesinos y prometiendo nunca perdonarlos. El juez emitió el veredicto final, condenando a Larry McClure a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció el castigo de Amanda, sus padres adoptivos expresaron su arrepentimiento por haberle dicho a su hija que su padre la quería. Siempre la habían criado con la libertad de tomar sus propias decisiones. Pero no tenían idea de que esta libertad tendría un impacto tan grande en su futuro. Amanda, por su parte, declaró durante el anuncio del veredicto que todo era culpa de su padre, quien no pudo superar su celosía. Los pobres padres de Amanda pidieron al juez que considerara que si no hubiera sido por la influencia negativa de su padre, su hija adoptiva nunca habría cometido un crimen tan atroz. Sin embargo, los fiscales vieron el asesinato como una conspiración para mantener juntos a Amanda y Larry. La primera audiencia estuvo dedicada a Amanda, quien fue condenada a 40 años de prisión, pero el juez señaló que probablemente solo cumpliría 20 años. Cuando se leyó la sentencia a Anne Marie, ella hizo todo lo posible para demostrar que se oponía al asesinato de John, pero su padre y su hermana la obligaron a terminar. Marie fue testigo en la boda de Larry y Amanda porque tenía miedo por su futura vida, y fue condenada a 40 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En un tranquilo y discreto martes de 1992, una serie de eventos sentarían las bases para un misterio que viviría en la memoria colectiva durante años. Un joven conocido por su encanto y popularidad, se encontró en medio de una situación desconcertante dentro de las paredes de su propia casa. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de un viaje desconcertante, lleno de secretos, preguntas y una búsqueda interminable de respuestas. En ese fatídico martes, 13 de octubre de 1992, en el tranquilo pueblo de West Liberty, Iowa, la vida de Cory Winnick, de 22 años, dio un giro inesperado y trágico. Cory era una figura bien conocida en la comunidad, no solo por su habilidad atlética como jugador de fútbol de la escuela secundaria West Liberty, sino también por su trabajo como bartender en el establecimiento de sus abuelos, Wings Bar and Grill. La noche anterior, Cory había trabajado en un turno nocturno en Wings, donde pasaba muchas de sus noches a medida que se acercaba el 13. A Cory le tocaba trabajar otra noche detrás de la barra. Sin embargo, cuando su prometida, Jody Hotz, regresó a casa alrededor de las 6:30 p.m., se encontró con una vista inusual. El coche de Cory seguía estacionado en la entrada y su querido labrador retriever dorado estaba afuera. Esta situación inusual alarmó a Jody. La rutina de Cory estaba bien establecida y él generalmente ya estaba en camino al trabajo cuando ella llegaba a casa después de su trabajo en un banco en Iowa City. La ubicación, por supuesto, el coche y la presencia de Casey afuera indicaban que algo estaba mal. La preocupación de Jody creció cuando notó que la puerta mosquitera de su casa estaba completamente abierta y tenía detalles fuera de lugar, lo que aumentó su ansiedad. Preparándose, entró y descubrió que la puerta principal estaba sin llave. Con el corazón acelerado, comenzó a buscar por la casa, temiendo lo peor. Jody descubrió a Cory tendido inmóvil en el suelo de su dormitorio, una escena horrible. Estaba cubierto de sangre, sin respuesta, y su cuerpo se había enfriado. El pánico la abrumó. Y en su angustia,
Llamó al 911 en una emergencia. Su voz temblaba mientras describía el horrible descubrimiento. «Creo que mi prometido ha muerto». Ella informó al despachador que él estaba todo cubierto de sangre, sin respirar y frío. La paz de su granja había sido destrozada por una tragedia incomprensible, y la búsqueda de respuestas pronto comenzaría. La policía llegó a la granja de Cory y confirmó una realidad sombría. Había sido brutalmente golpeado hasta morir, sufriendo múltiples lesiones por fuerza contundente, incluyendo una fractura de cráneo. Fue un descubrimiento sorprendente y aterrador. Jody, la prometida de Cory, se convirtió en una fuente valiosa de información para los investigadores. Ella describió sus últimas interacciones con Cory, revelando que salió para trabajar a las 8:30 a.m. Esa mañana, él durmió pacíficamente. Cory había regresado a casa desde Iowa City alrededor de las 7 a.m. Parecía ser una mañana ordinaria para la pareja. La falta de evidencia de robo o hurto desconcertó a los investigadores. Parece que Cory había sido específicamente el objetivo. Alguien había entrado en su casa con el único propósito de hacerle daño. A medida que avanzaba la investigación y la noticia de la trágica muerte de Cory se difundía por toda la comunidad, surgió una pieza importante de evidencia. A la 1:30 p.m., un agricultor local informó haber pasado conduciendo por la casa de la cantera. En ese fatídico día, descubrieron un bate de béisbol de metal al lado de la carretera cerca de la propiedad. Curiosamente, cuando pasó por allí más temprano esa mañana alrededor de las 9 a.m., el bate no estaba presente. Esta información llevó a la policía a creer que Cory fue atacado entre las 9 a.m. y la 1:30 p.m. El descubrimiento del bate de béisbol fue un momento decisivo en el caso. Las manchas de sangre encontradas en el bate de béisbol coincidían con el tipo de sangre de Cory, lo que implica que era el arma del crimen. Las lesiones de Cory eran consistentes con los tipos de lesiones que un bate de béisbol puede causar. A pesar de tener el arma del crimen en su posesión, la investigación encontró un frustrante obstáculo. No se encontraron huellas dactilares ni evidencia de ADN en el bate de béisbol. Esta desconcertante falta de pruebas concluyentes añadió otra capa de complejidad al caso, dejando a los investigadores con un misterio inquietante sobre quién había sido el objetivo de Cory y por qué la investigación del trágico asesinato de Cory tomó un giro inesperado cuando la policía profundizó en su vida personal. A las autoridades les quedó claro que no se trataba de un acto de violencia al azar, más bien, parecía que Cory conocía a su agresor, revelando una red de relaciones complejas y posibles motivos. La policía hizo un descubrimiento sorprendente. Cory tuvo relaciones románticas con varias mujeres antes de su muerte, además de su prometida, Jody. Esta revelación generó un gran número de posibles sospechosos, planteando un complejo rompecabezas para los investigadores. En los meses siguientes a la trágica muerte de Cory, entrevistaron a más de 400 personas en su búsqueda interminable de la verdad. A pesar de sus incansables esfuerzos, el caso permaneció sin resolver y se volvió más frío con cada año que pasaba. Una década después del asesinato de Cory, aún no había evidencia concreta de un motivo o perpetrador. El tan necesario avance llegó inesperadamente, un cuarto de siglo después del asesinato de Cory, en diciembre de 2017. La información que recibieron tenía el potencial de descubrir la verdad sobre el trágico y largo caso sin resolver del asesinato de Cory Wienecke. En diciembre de 2017, un encuentro fortuito en un hospital de Iowa dio nueva vida al caso de asesinato de Cory Wienecke, que había permanecido sin resolver durante mucho tiempo. El agente especial Trent Villeta del Departamento de Investigación Criminal de Iowa había ido al hospital por una razón no relacionada cuando entabló una conversación con una enfermera llamada Jessica Becker. Cuando Jessica descubrió el trabajo de H en casos sin resolver, se sintió obligada a compartir una historia inquietante de su infancia. Jessica describió un incidente de 1992, cuando solo tenía 9 años. Pasó la noche en casa de una amiga en una pijamada. La cuñada de Annette Cahill resultó ser la hija de Jake Hazen Jake, una de las 4 parejas románticas de Cory. En el momento de su asesinato era una mujer conocida por la policía debido a su relación con él. Cuando fue interrogada por la policía, afirmó haber estado de compras en Iowa City con Jack cuando Cory murió, citando recibos de tiendas como coartadas. Sin embargo, el recuerdo de Jessica pone en duda el coartada de Annette Cahill. Ella admitió que durante su pijamada en la casa de Jack después del asesinato de Cory, ella y una amiga bajaron sigilosamente después de la hora de dormir. Al pie de las escaleras, Jessica escuchó a Annette Cahill en el comedor,
escena desde atrás con gente llorando y encendiendo velas negras. Jessica podía escuchar claramente a Annette Cahill pronunciar frases de arrepentimiento. Nunca tuve la intención de hacerte daño, Cory. Lo siento mucho. Nunca tuve la intención de matarte, Cory. Cory, te amo. Abrumada y con miedo de ser descubierta, Jessica subió las escaleras sin que Annette Cahill notara su presencia. Más tarde le contó a su madre lo que había presenciado, pero su madre se negó a reportarlo a la policía en ese momento. La conversación más reciente del agente V con Jessica llevó a una nueva revisión de la investigación sobre la muerte de Cory. En los archivos del caso, descubrieron una entrevista de 1996 con un hombre llamado Scott Payne, que era amigo de los deportistas, y de Annette Cahill. El informe de la entrevista de Scott incluía un detalle crítico. Scott Payne afirmó que se vio a Annette Cahill quemando muchas cosas después de que Anna Kay fue asesinada. Cuando Scott fue reentrevistado, recordó vívidamente haber visto a Annette Cahill quemar lo que él pensaba que era ropa manchada de sangre en un barril en la casa de Jack. Afirmó que esto ocurrió aproximadamente 1 o 2 días después del asesinato de Cory. Annette Cahill afirmó que estaba deshaciéndose de ropa manchada de pintura, pero Scott, que había trabajado anteriormente en una planta de procesamiento de carne, estaba convencido de que era sangre. Con esta nueva evidencia y testimonios, la policía dio un paso significativo. Lo arrestaron y lo acusaron de asesinato en primer grado, señalando un momento crucial en la larga investigación sobre la muerte de Cory Winnick. Annette Cahill tenía 56 años cuando comenzó su juicio y fue acusada de un crimen atroz. El caso de la fiscalía se basaba en la acusación de asesinato en primer grado contra Annette Cahill, acusándola de matar a Cory con intención deliberada, premeditada y maliciosa. Sin embargo, su juicio inicial terminó en un juicio nulo. A pesar de casi un día completo de deliberaciones, el jurado no pudo llegar a una decisión unánime. Su voto inicial fue de 11-1, con la mayoría a favor de la absolución para asegurar una decisión justa y equitativa. El juez otorgó al jurado tiempo adicional para deliberar. A pesar de la extensión, el jurado sigue estancado, incapaz de llegar a un consenso. Como resultado, el juicio terminó en un juicio nulo, y el juicio nulo señaló una breve pausa en los procedimientos legales. Sin embargo, la batalla legal de Annette Cahill no terminó ahí. Se enfrentaría a juicio nuevamente, con la esperanza de resolver las preguntas sin respuesta en torno a la trágica muerte de Cory. En el segundo juicio de Annette Cahill, la fiscalía basó su caso en una inquietante historia de celos y un encuentro mortal. Afirmaron que Annette Cahill mató a Cory por celos, motivada por su compromiso y relación con otras mujeres. El tribunal escuchó detalles espeluznantes sobre la muerte de Cory. Había recibido 13 golpes, todos mientras aún estaba vivo. El arma del crimen, un bate, había sido descubierta a unas millas de la casa de Cory. Fue descubierto por un reportero que se vio obligado a caminar por un camino de grava después de que su coche se averiara, donde se encontró con el ominoso objeto. Un agricultor cercano confirmó haber visto el bate al lado de la carretera alrededor de la 1:30 p.m. El tablero tenía características distintivas, incluyendo cinta blanca envuelta alrededor del mango y un barril azul que indicaba un poderoso peso ligero. En letras blancas, estas letras blancas parecían tener manchas de sangre. El tribunal supo que el maletín había sido comprado en Walmart, y se especuló que podría haber sido un remanente del inventario del año pasado. Tenía un precio minorista inicial de $15.00, pero se compró en oferta por $13.00. La causa de la trágica muerte de Cory fue un trauma contuso, lo que enfatiza la brutalidad del ataque. La noche antes de que Cory fuera asesinado, Ned hizo una aparición inquietante en Wings, donde Cory trabajaba. Después de que el bar cerró, Cory se fue con Wendy Marshall. Sin embargo, su partida se vio obstaculizada cuando se encontraron con Annette Cahill, quien estaba ebria y esperando en el coche de Cory. Annette Cahill se une a ellos en su viaje, creando un ambiente tenso y agitado. Durante el trayecto hacia la casa de Annette Cahill, ella saltó abruptamente del coche, lo que resultó en una confrontación con Cory. Cory luego dejó a Wendy y luego a Annette en sus respectivos hogares. Cuando Jody salió para ir al trabajo a la mañana siguiente, Cory todavía estaba en casa, durmiendo pacíficamente en su cama. El drama en la sala del tribunal continuó con una serie de testimonios destinados a arrojar luz sobre las misteriosas circunstancias que rodearon el asesinato de Cory.
Primero, Jessica Becker y su madre tomaron el estrado. Jessica escribió un recuerdo inquietante de cuando tenía 9 años, repitiendo vívidamente los detalles que ya había compartido anteriormente con la agente Violeta. Su madre corroboró su historia, afirmando que Jessica se lo había confiado en ese momento. Sin embargo, decidió no denunciarlo por miedo, reconociendo la brutalidad y la ferocidad del ataque de Corey. Scott Bain, un testigo previamente no mencionado, también testificó. Le dijo al tribunal lo que ya había dicho a la policía. Vio a Annette Cahill quemar lo que él pensaba que era ropa manchada de sangre. La defensa presentó un caso convincente, afirmando que Annette Cahill tenía una coartada sólida y no debería ser considerada responsable del asesinato de Quarries. Enfatizan la falta de evidencia física que vincule a Annette Cahill con el crimen. Los cabellos encontrados en la mano de Corey no estaban vinculados de manera definitiva a ella, y no había huellas dactilares ni rastros de su sangre en el bate. Annette Cahill testificó que vio a Corey la noche antes de su asesinato. Ella admitió haber sentido celos cuando lo vio con otra mujer, pero insistió en que se habían reconciliado e incluso habían tenido relaciones sexuales cuando intentó visitar la casa de Corey esa mañana. Pasó el día siguiente trabajando en un trabajo de techado con Jack. Ella asumió que estaba vacío, porque no recibió respuesta cuando llamó a la puerta para discutir la defensa de Ed, que giraba en torno a su presencia en un sitio de construcción, y el posterior viaje de compras con Jack, el día del asesinato de Corey. La fiscalía argumentó que los recibos proporcionados no cubrían el momento del asesinato de Corey. Jack testificó que recogió a Annette Cahill alrededor de las 10 de la mañana. En el lugar de trabajo, hicieron una breve parada en la casa de Corey de camino a Iowa City para devolver un libro para Annette Cahill. Afirmaron que no había nadie en casa porque nadie respondió a la puerta, lo que les llevó a viajar a Iowa City. Jack presentó recibos de sus compras, pero solo uno tenía una marca de tiempo que indicaba una compra a la 1:25 p.m. La defensa también intentó desacreditar el testimonio de Jessica, alegando que su prejuicio contra Annette Cahill estaba influenciado por la relación sexual previa de Annette Cahill con el padrastro de Jessica cuando era niña. Después de horas de deliberación, incluyendo un punto muerto en un momento, el jurado llegó a una decisión unánime. Annette Cahill fue declarada culpable de asesinato en segundo grado en lugar de asesinato en primer grado, como había sido el caso en el juicio inicial. Este veredicto fue un paso significativo en la saga legal en curso en torno a la trágica muerte de Corey, pero no resolvió completamente los misterios y complejidades del caso. El viaje legal de Annette Cahill continuó mientras exploraba varias opciones para impugnar su condena y obtener su liberación. Una de las mociones clave que presentó después del juicio fue una solicitud para obligar a la divulgación de información sobre los cabellos descubiertos en las manos de la cantera. Preguntó sobre las pruebas de estos cabellos y solicitó que el tribunal ordenara una explicación del Estado si la evidencia había sido perdida o destruida. También solicitó un nuevo juicio basado en una violación de Brady por retener pruebas exculpatorias y argumentó que la falta de una instrucción sobre la destrucción de pruebas por parte de los jurados era injusta. Sin embargo, su moción fue denegada y finalmente fue condenada a 50 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos los eventos que ocurrieron en Texas. El 4 de abril de 2011, Robert Frisby llegó a la comisaría porque no podía encontrar a su hija de 17 años, Bridget. Robert asumió que había pasado la noche en casa de su amiga, pero cuando Bridget no regresó a casa, se preocupó e intentó contactarla por teléfono. Todos sus intentos fueron infructuosos. So Robert headed to the police station. Bridget nació el 17 de diciembre de 1993. No hay mucha información sobre su vida temprana porque fue criada en un orfanato antes de ser adoptada por Catherine Randolph Frisby y Robert Frisby a los 18 meses de edad. Cuando mencione a Robert y Catherine, me referiré a ellos como el padre y la madre de Bridget, no como sus padres adoptivos. Bridget grew up to become a cheerful, energetic and inquisitive young woman. Disfrutaba de la poesía, la pintura y la equitación. Desafortunadamente, las dificultades que habían seguido a Bridget como una sombra desde su nacimiento no desaparecieron a medida que crecía. Catherine Frisby, la madre de Bridget, murió de una larga enfermedad cuando ella tenía 6 años. Su fallecimiento fue desgarrador tanto para Bridget como para su padre, Robert Frisby. Catherine murió a los 49 años. Robert tried everything to make his daughter happy. Tenían una relación cálida y de confianza. Pero Bridget estaba creciendo, y su lado rebelde comenzó a mostrarse.
El 3 de abril de 2011, unos adolescentes que montaban motocicletas por el bosque en las afueras de Katy, Texas, notaron algo sospechoso en el suelo entre los árboles. Decidieron detenerse y observar más de cerca lo que habían visto. As they approached, they discovered a young woman lying on the ground. Estaba claramente muerta y llevaba allí bastante tiempo. Informaron el descubrimiento del cuerpo a la policía. Los policías que llegaron a la escena del crimen determinaron rápidamente que el lugar donde los adolescentes descubrieron a la joven era el sitio de su muerte. Pero no tenía ninguna identificación con ella. Los detectives no tenían idea de quién era ella ni de cómo había terminado en el bosque. Así, una de las principales responsabilidades de los detectives era identificar a la víctima. She seemed to be around 20 years old. Cuando el experto examinó el cuerpo, descubrió un orificio de entrada de bala en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La bala atravesó de lado a lado, como lo demuestra la herida de salida en la frente. La policía descubrió un casquillo de pistola de 9 milímetros junto al cuerpo. En ese momento, el casquillo de bala era la única pista que se podía utilizar para resolver el caso. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron otro detalle sospechoso. Había un pequeño agujero a unos metros del cuerpo. Era evidente que alguien había removido la capa superior del suelo, pero no estaba claro si esto estaba relacionado con el crimen. En busca de respuestas, la policía comenzó a entrevistar a los residentes cercanos a la escena del crimen. Era una zona tranquila y boscosa, y los residentes se preocuparon por su seguridad después de enterarse de un crimen brutal cometido cerca de sus hogares. La policía quería saber si habían visto algo extraño. Quizás alguien notó extraños o coches desconocidos cerca de su casa. Cualquier pista era valiosa. Los oficiales fueron de puerta en puerta, pero nadie informó haber visto algo inusual. Sin embargo, una de las locales afirmó que había escuchado algo extraño. Pasó la noche anterior con amigos en el patio trasero. Aproximadamente a las 2 o 3 de la mañana, escucharon un fuerte estruendo como un disparo. Le prestaron poca atención y no llamaron a la policía. En ese momento esto no era una gran preocupación, sin embargo, enterarse del descubrimiento de una joven muerta cerca ha generado serias preocupaciones. Así, la policía estimó que el crimen ocurrió entre las 2 y las 3 de la mañana. Ningún otro residente ha proporcionado información significativa a la policía. Para resolver este caso, los detectives primero tuvieron que identificar a la víctima. En la mayoría de los casos, el perpetrador y la víctima conocen los nombres, ocupaciones, círculos sociales y enemigos del otro. La policía logró localizar al detective criminal, quien comenzó a revisar los informes de personas desaparecidas con la esperanza de encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de una joven encontrada en el bosque, pero nadie lo hizo. El día siguiente fue el 4 de abril de 2011. Robert Frisby visitó la comisaría. Se preocupó al enterarse de que la policía estaba investigando la muerte de una joven cuya identidad aún no se había determinado. Robert no pudo contactar a su hija de 17 años, Bridget. Informó a los detectives que había visto a su hija por última vez hace 2 días. Ella pensó que pasaría la noche con una amiga. She started to worry when she didn't come home. Los peores temores de Robert se confirmaron cuando el detective le mostró fotos de la escena del crimen. Reconoció a Bridget entre ellas. Y esto, por supuesto, le causó un sufrimiento emocional inimaginable. Hace muchos años perdió a su esposa. Y ahora ha perdido a su hija, a quien amaba a pesar de su naturaleza rebelde. Los investigadores le pidieron que describiera todo sobre la última vez que vio a su hija y los eventos que llevaron a su visita a la comisaría. La policía ahora conocía el nombre de la víctima, lo que les daba esperanza de poder encontrar rápidamente a la persona que mató a Bridget. Robert Frisby testificó que había visto a su hija por última vez el 2 de abril de 2011. Ese día, le compró un nuevo conjunto para rave, incluyendo leggings de pelaje sintético azul-verde, una falda y una blusa. Kendall Suto, la amiga de Bridget, los visitó por la tarde y se quedó a cenar. Robert llevó a Bridget y Kendall a una fiesta rave, pero estaba cerrada, así que regresaron a casa poco después de las 10 p.m. El transporte de Kendall debía recogerlo a la medianoche, así que él y Bridget se acomodaron para ver una película. Bridget todavía estaba vestida con su nuevo atuendo de rave cuando Robert se fue a la cama y puso la alarma para la medianoche. Cuando se despertó, Bridget le informó que el paseo en carroza aún no había llegado. Cuando Kendall se fue, Robert quiso cerrar la casa. Cuando Robert se despertó alrededor de las 3 a.m., descubrió que la puerta trasera y la puerta del garaje estaban abiertas. Bridget no podía regresar sin el conocimiento del hombre porque él estaba encerrado. Entonces se dio cuenta de que le faltaba el celular. Recientemente le había quitado el teléfono a Bridget, así que asumimos que ella había tomado el suyo cuando salió. Robert llamó repetidamente a su teléfono celular y buscó en Internet su ubicación GPS. Se rindió de esperar a que ella regresara después de no poder contactarla ni localizar el teléfono. The next day,
I called several of Bridget's friends, but none of them knew where she was. Más tarde esa noche, el 3 de abril, leyó en internet sobre un cuerpo descubierto cerca y comenzó a sospechar que era Bridget. Por lo tanto, decidió contactar a la policía. Así, basándose en la información de Robert, los investigadores tenían su primer sospechoso potencial, la amiga de Bridget, Kendall Sudo. Pero Robert Frisby no creía que Kendall pudiera hacerle daño a Bridget. Afirmó que solo una persona podría tener motivaciones personales para hacerle daño. El exnovio de Bridget, Jonathan Larson, con quien tuvo una relación complicada, se convirtió en el segundo sospechoso potencial. El novio de Bridget, Zach Richard, también fue considerado un sospechoso por los investigadores. Necesitaban saber qué estaban haciendo estas tres personas y dónde estaban durante el crimen. La primera persona con la que los investigadores decidieron hablar fue la amiga de Bridget, Kendall Sudo, quien estaba en la casa de Frisby y podría haber sido la última persona en verla con vida. Kendall no tenía problemas previos con la ley. Cuando la policía llamó, aceptó reunirse con ellos. Durante una conversación con los detectives admitió haber visto televisión con Bridget la noche en que murió. Sin embargo, Kendall supuestamente dejó la casa de Frisby poco después de que el padre de Bridget se fuera a la cama. Negó estar involucrado en la muerte de Bridget, afirmando que eran amigos y que no tenía ninguna razón para hacerle daño. El hombre estaba dispuesto a proporcionar a los investigadores cualquier ayuda que necesitaran. Lo mencionó mientras él y Bridget estaban viendo televisión. Estaba molesta debido a un desacuerdo con su exnovio, Jonathan Larson. Estuvieron juntos durante varios meses, pero la relación fue problemática y eventualmente se separaron. Los investigadores verificaron la coartada de Kendall, que parecía estar confirmada. However, it was not removed from the list of suspects because the case remained confusing. A continuación, los investigadores decidieron acercarse a Jonathan Larson, cuyo nombre ya habían escuchado de varias personas, con la esperanza de sorprenderlo. Se presentaron en su casa sin previo aviso. Sin embargo, no esperaban una grata sorpresa. La casa estaba vacía. La familia de Larson aparentemente dejó la casa rápidamente. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que los investigadores descubrieron fuera de las ventanas. La puerta principal y las paredes estaban llenas de balas, como se reveló 3 semanas antes de la visita de la policía. Someone fired all those bullets at the Larson family's house in a drive-by shooting. El departamento de policía que investiga los asesinatos no estaba al tanto del tiroteo porque nadie resultó herido. Cuando alguien disparó contra la casa, el dueño llamó a la policía, pero el caso quedó sin resolver. La policía solo tenía casquillos y balas, pero no tenían idea de quién era el responsable. Después de entrevistar a los vecinos, los investigadores descubrieron que al día siguiente del paseo, dispararon a Larson y huyeron porque se sentían inseguros. Los detectives ahora estaban investigando si la muerte de Bridget Frisby y el tiroteo en la casa de su exnovio estaban relacionados. Permítanme recordarles que el cuerpo de Bridget fue descubierto el 3 de abril de 2011. Y el tiroteo desde un vehículo ocurrió hace 3 semanas, el 14 de marzo. Jonathan Larson fue identificado como el principal sospechoso, por lo que la policía comenzó a buscarlo. Durante la investigación, la policía fue a la escuela de Bridget Frisby y Jonathan Larson. La administración de la escuela declaró que Jonathan no había asistido a la escuela en varios días. Cuando no pudieron encontrar a Jonathan, decidieron hablar con los compañeros de clase de Bridget. Querían saber con quién estaba en conflicto, quién podría desearle daño y si tenía enemigos. Alexander Olivieri estaba entre aquellos con quienes los investigadores hablaron. Afirmó que él y Bridget eran amigos que pasaban tiempo juntos con frecuencia. Alexander afirmó que Jonathan Larson era el único con un motivo para hacerle daño a Bridget. Cuando los investigadores le preguntaron a Alexander sobre la última vez que vio a Bridget, él declaró que se suponía que se encontrarían la noche en que ella murió. Acordaron encontrarse en su casa, luego viajar juntos a Houston para recoger al novio de Bridget, Zach Richards, en la parada de autobús. Alexander declaró que llegó a la casa de Frisby con su amigo Alan Pérez, pero Bridget no estaba presente. Se suponía que ella lo estaba esperando en la calle cerca de la casa, pero no estaba por ninguna parte. Alexandra Olivieri declaró que él y Alan Pérez regresaron a la casa de Frisby unas horas más tarde, pero Bridget aún no estaba presente. Según él, eran alrededor de las 5 a.m. No es de extrañar que Bridget no estuviera en casa. Ya había muerto para entonces.
Olivieri declaró que se enteró de la muerte de Bridget a través de un informe de noticias. Después de visitar la escuela, los investigadores añadieron 2 nuevos nombres a su lista de posibles sospechosos: Alexander Olivieri y Alan Pérez. Sin embargo, la principal persona de interés en la investigación seguía siendo la misma: el exnovio de Bridget, Jonathan Larson. Los detectives descubrieron que la madre de Jonathan no abandonó la ciudad tras el tiroteo. Vivió en el apartamento de un amigo por un tiempo. Durante una conversación con los investigadores, ella declaró que envió a su hijo a vivir con parientes en Austin, Texas. Después del incidente, la mujer declaró que su hijo frecuentemente se metía en problemas y estaba segura de que su casa se había convertido en un blanco de balas a causa de él. Ese incidente, creía ella, era una forma de venganza contra su hijo. También afirmó que Jonathan peleó con otro hombre poco antes del tiroteo drive-by. Estaba segura de que había una conexión entre la pelea y el tiroteo en su casa. La relación de la mujer con su hijo no era ideal. No tenía idea de dónde estaba Jonathan en el momento de la muerte de Bridget Frisby. Le dio a los oficiales la dirección de sus parientes en Austin, donde afirmó que Jonathan supuestamente debería estar. Sin embargo, el avance del caso llegó antes de que los investigadores descubrieran a Jonathan. Un abogado que representa a la familia Pérez se acercó a la policía. He stated that his client, Alan Pérez, has important information about the death of Bridget Frisby. Cuando los investigadores hablaron con el compañero de clase de Bridget, Alexander Olivieri, supieron el nombre de Alan Pérez. Este último entonces declaró que había ido a la casa de Frisby con Alan Pérez. Alan ahora estaba preparado para compartir información importante, pero solo bajo ciertas condiciones. He was willing to talk about Bridget's death in exchange for an immunity deal. Las autoridades necesitaban respuestas, así que aceptaron esta condición. Alan Pérez afirmó que el tiroteo desde un vehículo en la casa de Jonathan Larson estaba relacionado con la muerte de Bridget Frisby. Este tiroteo ocurrió solo una semana después de que Jonathan y Bridget, Alexander Olivier Airy, de 17 años, con quien los investigadores ya habían hablado en la escuela, ayudó a Bridget a vengarse de Jonathan y a disparar contra la casa. Pérez y Olivieri se conocieron en la escuela secundaria. Se unieron a la Guardia Nacional juntos, pero cuando Olivieri regresó del entrenamiento básico, comenzó a asistir a una nueva escuela. Según Pérez, Bridget era una de las nuevas amigas de Olivieri en su nueva escuela. Pérez testificó que Bridget había estado presumiendo de participar en un tiroteo desde un automóvil con un amigo, y que Olivieri le dijo a Pérez más tarde que él era el tirador. Específicamente, Olivieri le dijo a Pérez que Bridget conducía. Y él disparó a la casa de su exnovio con su rifle semiautomático Hugo. Pérez testificó que Olivieri se acercó a él para pedirle un favor la noche del 2 de abril de 2011. Olivieri explicó que quería castigar a Bridget por informar a sus amigos sobre el tiroteo. Quería a Pérez como respaldo. Olivieri told Pérez to bring a weapon. Pérez llegó portando una pistola de calibre .380 y vestido con un uniforme militar verde, máscara y guantes. Olivieri llevaba una pistola Beretta de 9 milímetros en una funda de hombro debajo de su chaqueta. Según Pérez, llegaron a la casa de Olivieri después de la medianoche. Olivieri luego llamó a Bridget y le pidió que lo acompañara a recoger a su novio, Zach Richards, de la estación de autobuses. Bridget se negó, citando su apretada agenda. Olivieri fue a la casa de Bridget e instruyó a Pérez para que se escondiera bajo una manta en la parte trasera de su SUV. Olivieri le informó a Pérez que quería meter a Bridget en su coche, por eso Pérez tuvo que sentarse bajo las cobijas y permanecer en silencio. Se suponía que Pérez lo seguiría desde la distancia una vez que llegaran a su destino y salieran del vehículo. Bridget estaba saliendo en su cuatrimoto para encontrarse con amigos cuando llegaron a su casa, así que se fueron. Fueron a buscarla de nuevo un poco más tarde y la encontraron empujando su cuatrimoto porque se había quedado sin combustible. Olivieri le pidió ayuda para localizar un escondite de objetos aleatorios. Ella inicialmente se negó, pero él finalmente la convenció de ir con él. Bridget parked her SUV and got into the passenger seat of the Olivieri Suburban. Pérez seguía escondido en la parte trasera del coche, bajo mantas. Olivieri regresó al mismo vecindario donde él y Bridget habían realizado el tiroteo desde el automóvil. Salieron de su coche.
Pérez esperó un minuto antes de seguirlos. Pérez vio a Olivieri llevando una pala y guiando a Bridget con una linterna. Olivieri señaló un lugar e instruyó a Bridget para que comenzara a cavar. Mientras se agachaba para cavar, Pérez notó que Olivieri metía la mano en su chaqueta, sacar su arma, colocarla contra la parte posterior del cuello de Bridget y disparar. Pérez testificó que estaba en shock porque esperaba que Olivieri la amenazara con la pistola, pero él simplemente le había disparado. Olivieri corrió hacia Pérez, quien lo maldijo durante un rato. Olivieri le dijo a Pérez que se callara y corriera hacia el coche mientras él recogía su pala, linterna y el teléfono celular de Bridget. Luego, dejaron la escena del crimen y condujeron hacia la casa de Pérez. Antes de llegar a su destino, destrozaron el teléfono de Bridget con una pala antes de golpearlo. Después de esto, condujeron a casa de Olivieri. They moved everything from the SUV to Alexander's bedroom. Según Pérez, él y Olivieri llegaron a la estación de autobuses alrededor de las 4 a.m. para recoger al novio de Bridget, Zach Richards. Pérez invitó a Richards a pasar la noche en su casa. So the three of them drove to Pérez's house and went to sleep. No le dijeron nada a Richards sobre el crimen. Olivieri informó a Pérez que necesitaban ser coartadas el uno del otro. Cuando fueron interrogados por la policía, Pérez tuvo que explicar que se quedó en casa de Olivieri, pasaron el rato, vieron una película y luego fueron juntos a recoger a Richards. Alexander Olivier lo persuadió de que decir lo mismo y proporcionarse mutuamente una coartada no los pondría en peligro. Olivieri también le dijo a Pérez que iba a deshacerse del arma que usó para matar a Bridget. Bridget estaba molesta porque Jonathan Larson, con quien tenía una relación, la engañó. Olivieri offered to take revenge on him by shooting at his house. Sin embargo, no había anticipado lo que sucedería a continuación. Bridget no logró mantener el viaje en secreto, lo cual preocupó a Olivieri. Este incidente puede poner fin a sus planes. Quería ser militar, pero ahora su sueño pendía de un hilo. Por eso hizo grandes esfuerzos para mantener a Bridget en silencio. Decidió que la única manera de salir de esta situación era que Bridget Frisbee muriera. Durante la investigación, la policía escuchó el nombre del novio de Bridget, Zach Richards, varias veces, así que decidieron hablar con él. Querían saber si Richards confirmaría el testimonio de Alan Pérez o si la escalera estaba intentando absolverse de responsabilidad. La situación parecía desconcertante. El novio de Bridget Richards testificó que en marzo de 2011, Alexander Olivieri dijo que iba a ocuparse de algo. Agarró su AK-47 y se fue con Bridget en su coche. Más tarde, Olivieri le dijo a Richards que disparó a la casa del exnovio de Bridget desde su coche mientras pasaban. Olivieri le dijo a Richards que participó en el tiroteo desde el coche como un favor a Bridget y simplemente porque podía. Richards testificó que Bridget seguía presumiendo del tiroteo y Olivieri la confrontó y le dijo que dejara de contárselo a la gente. El 3 de abril de 2011, Olivieri acordó llevar a Bridget a la estación de autobuses de Houston para recoger a Richards alrededor de la 1 a.m. Cuando Olivieri no apareció, Richards tomó un viaje a Dennis y finalmente llamó a Olivieri alrededor de las 2:30 o 3 a.m. Olivieri le informó que estaba en casa pero que iría a recogerlo. Alexander finalmente llegó varias horas tarde y Pérez lo acompañó. Cuando Richards preguntó por Bridget Olivieri, él afirmó que intentó contactarla y visitó su casa, pero ella no estaba allí. Richards declaró que fue a la casa de Bridget después de dormir unas horas. Su padre respondió a la puerta y explicó que Bridget había estado fuera toda la noche y que no tenía idea de dónde estaba. Richards pasó los días siguientes intentando localizarla a través de amigos antes de enterarse del descubrimiento de su cuerpo. Richards les dijo a los investigadores que había visitado previamente el bosque, que ahora se ha convertido en una escena del crimen, con Bridget y Olivieri. Según él, Olivieri conocía bien esta zona, y no era inusual que llevara un arma en todo momento. Así, todo apuntaba a que Alexander Olivieri era responsable de la muerte de Bridget Frisbee. 4 días después de su muerte, la policía emitió una orden de arresto para Olivieri. Dado que el sospechoso poseía una variedad de armas y era competente en su uso, la policía solicitó la asistencia de equipos SWAT para detenerlo. Después de que el equipo de vigilancia confirmara que Alexander Olivieri estaba en casa, el equipo SWAT comenzó su trabajo. Afortunadamente, no tuvieron que usar armas, y Olivier se rindió sin resistencia. He was calm and unemocional. Entendía por qué fue arrestado, pero negó tener cualquier implicación en la muerte de Bridget Frisbee. El padre de Alexander, Samuel Olivieri, aceptó una búsqueda de la casa y el coche. La policía no descubrió ni el AK-47 ni la Beretta, pero sí encontraron un manual de instrucciones para una pistola Beretta de 9 milímetros. Coincidía con el casquillo descubierto en la escena del crimen. En Olivier Riberry, la policía descubrió una manta, una pala, un rifle y casquillos de escopeta.
así como muestras de evidencia de rastros como fibras del asiento del pasajero y del piso. Ballistics tests revealed that the shell casing from the SUV matched the one recovered during the shooting at the Larson home. Las fibras levantadas del asiento del pasajero del coche coincidían con el nuevo atuendo de piel sintética de rave de Bridget, que ella llevaba puesto cuando su padre la vio por última vez la noche del 2 de abril. Durante su juicio, Alexander Olivieri afirmó que no vio a Bridget la noche en que fue asesinada. La defensa de Olivieri Aries afirmó que las fibras descubiertas en el coche de su cliente coincidían con las fibras del nuevo atuendo rave de Bridget y que llegaron allí unas semanas antes de su muerte, pero esta teoría fue rechazada. Durante el juicio, Robert Frisby presentó un estado de cuenta de tarjeta de crédito que mostraba que el atuendo de Bridget fue comprado el 2 de abril de 2011. Ella murió varias horas después. Mostraba que Bridget estaba indudablemente en el coche de Olivieri antes de su muerte, lo que implicaba que él estaba mintiendo cuando afirmó no haberla visto esa noche. El tribunal vio un video publicado en YouTube en 2010. Aproximadamente un año antes de que Bridget muriera, se llamaba Yo y mi Beretta de 9 milímetros. Muestra a Alexander Olivieri disparando una variedad de armas de fuego, incluyendo una pistola Beretta. Alan Pérez testificó en el juicio que el video mostraba la misma arma que Olivieri usó para matar a Bridget, el 1 de agosto de 2012. El tribunal condenó a Alexander Olivieri a 60 años de prisión, tendrá derecho a libertad condicional en 30 años. Pero Robert Frisby cree que Olivieri estará encarcelado durante al menos 50 años. Es crucial que este hombre sea sacado de las calles y permanezca así por el resto de su vida. Robert Frisby declaró que después de pasar tantos años en una pequeña celda, será un hombre roto cuando salga. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Michelle Despain estaba en el trabajo el miércoles 24 de agosto de 2011. Sin embargo, informó a sus colegas que se iría por la tarde para atender algunas cuentas en casa. Michelle vivía en Jonesboro, Arkansas, con su esposo de 34 años, Mark Despain. Estuvieron casados durante 15 años y tenían 2 hijos pequeños. Michelle también tenía una hija adolescente de una relación anterior, a quien Mark amaba y ayudaba a criar a pesar de su actual estilo de vida acomodado. Sus comienzos fueron humildes. Cuando se conocieron por primera vez a los 18 y 19 años, los padres de Mark, Tiana y Jack Despain les ayudaron proporcionándoles un remolque para vivir, mientras Mark trabajaba para la empresa inmobiliaria familiar. Después de unos años, Mark inició su propio negocio como inversor de propiedades y tasador inmobiliario, lo que le llevó a un éxito y riqueza significativos. Este éxito les permitió pasar de su tráiler original a una lujosa casa con piscina. Mark y Michelle trabajaron duro para darle a sus hijos todo lo que querían, incluyendo vacaciones anuales a Jamaica y Cancún. Michelle se encargaba de la contabilidad de la empresa de Mark y también trabajaba en un banco local. El 24 de agosto, después de terminar su trabajo en el banco alrededor de las 3 p.m., Michelle regresó a casa y encontró la puerta trasera sin llave. Para su consternación, toda la casa había sido completamente saqueada. Los cajones estaban abiertos, las pertenencias esparcidas por el suelo y había cristales rotos por todas partes. El caos se había extendido hasta la bañera, donde la ropa había sido lanzada de manera desordenada, y el dormitorio, donde una caja de joyas había sido abierta. Mientras Michelle se movía por el caos, hizo un descubrimiento desgarrador. El cuerpo sin vida de Mark yacía en el suelo de la cocina, resultado de un disparo fatal. Michelle salió corriendo, abrumada por el miedo, e inmediatamente llamó al 911, expresando su preocupación por su propia seguridad. Cuando llegó la policía, asumieron que estaban tratando con un intento de robo fallido. Sin embargo, una investigación más exhaustiva planteó preocupaciones sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Después de inspeccionar los objetos dejados atrás, la policía comenzó a dudar de la narrativa tradicional del robo, observando que muchos objetos de valor permanecieron intactos en la casa. Las circunstancias peculiares que rodeaban la muerte de Mark aumentaron sus sospechas. Sus heridas mortales incluían una herida de bala en el lado izquierdo del pecho y otra en la cabeza, ambas infligidas a quemarropa. La policía creía que el incidente fue un ataque premeditado. Según su teoría, Mark regresó a casa ese día, entró a la cocina, colocó un recipiente de helado en la encimera y fue disparado 2 veces por alguien que se acercaba por detrás.
Esto llevó a los investigadores a creer que el agresor ya había entrado en la casa cuando Mark llegó. La creencia general era que la intención del intruso no era robar, sino más bien un asesinato dirigido a Mark. La pregunta desconcertante seguía en pie: ¿por qué alguien querría matarlo? Durante su investigación, la policía entrevistó a todos los vecinos de la calle y descubrió que un hombre afroamericano desconocido había sido visto en la zona el día del incidente. También hubo informes de un coche Mercedes azul circulando por el vecindario. Como parte de su investigación, la policía buscó averiguar si Mark tenía algún adversario conocido. Algunos lo describieron como un hombre decidido y ambicioso, conocido por su falta de escrúpulos. Cuando la policía reconstruyó los movimientos de Mark, se encontraron con un rompecabezas significativo. No se esperaba que Mark estuviera en casa a esa hora en ese día. Esto planteó una pregunta crítica. ¿Cómo podría alguien con malas intenciones haber predicho que Mark estaría en casa precisamente a esa hora? La discrepancia entre la inesperada presencia de Mark en casa y la aparente premeditación del ataque complicó la investigación. En ese fatídico día, Michelle informó a la policía que había almorzado con Mark en un restaurante cercano a su lugar de trabajo. Regresó a la oficina a la 1:30 p.m., salió nuevamente después de las 2:30 p.m. para recoger las facturas y luego descubrió la inquietante escena en casa. Cuando llegó, notó la falta de luces y mientras caminaba por la casa, descubrió una marca en un charco de sangre. En un ataque de terror, le sacudió la pierna, llamó su nombre y salió corriendo de la casa para llamar al 911. Temiendo la presencia de un intruso y sin poder obtener ayuda de un vecino, contactó a su madre, Kathy. Cuando Kathy llegó, Michelle estaba esperando fuera de su propia casa. Durante la investigación policial sobre posibles motivos, Michelle identificó al propio padre de Mark, Jack, como alguien que podría albergar resentimientos hacia él. Mark había trabajado anteriormente con sus padres, Jack y Tanner, pero un desacuerdo lo llevó a iniciar su propio negocio. La ruptura comenzó cuando Mark solicitó una mayor parte de las ganancias, a lo que Jack se opuso. Michelle le dijo a la policía que Jack tenía un comportamiento frío y que había habido un incidente previo entre Jack y su hija de 13 años. El padre de Michelle, Carl Kelly, quien trabajaba como recaudador de rentas para la empresa de Mark, también expresó sospechas, afirmando haber recibido amenazas de Jack en el pasado. Cuando la policía interrogó a Jack y Tan, admitieron su distanciamiento, pero afirmaron que la disputa por el dinero fue causada por el deseo de Michelle de tener más. Jack sugirió que la policía investigara las actividades de Michelle el día en que murió su hijo, insinuando su posible implicación. Según Jack, Mark regresó a casa ese día para recoger un arco de caza, y Michelle habría sido la única que estaba al tanto de su presencia. Jack le dio a la policía información sobre el incidente que Michelle mencionó involucrando a su hija, así como fotos explícitas de su teléfono. Inicialmente acusado de tomar las fotografías. La relación de Jack con Tana se volvió tensa, lo que resultó en una breve separación. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una historia diferente. Jack le dijo a la policía que la hija de Michelle había tenido una conversación para adultos con su novio, y él descubrió las fotos comprometedoras en su teléfono. Para evitar enfrentar las consecuencias de sus padres, ella afirmó falsamente que Jack había tomado las fotos, lo que llevó a acusaciones de abuso infantil en su contra. Aunque no se presentaron cargos, las falsas acusaciones causaron un gran sufrimiento a Jack Tanner, quien se reconcilió con Jack después de conocer todas las circunstancias del caso. Después de verificar la coartada de Jack, la policía lo exoneró de asesinar a su hijo. Jack ya no está bajo sospecha. A pesar de la aparente satisfacción de Michelle y Mark, la investigación se expandió. La pregunta persistía. Si Michelle estaba involucrada, como sugirió Jack, ¿cuál era su motivación para quererlo muerto? La policía descubrió rápidamente que Michelle estaba lejos de ser la viuda afligida que habían asumido. Michelle tuvo una aventura con un colega mucho más joven, un hombre de 24 años, a quien ella mantenía económicamente, pagando su alquiler, comestibles y otros gastos, antes de que Mark muriera. Cuando la policía la interrogó, Michelle afirmó que Mark no estaba al tanto de la aventura, y cuando le preguntaron si Mark alguna vez había solicitado el divorcio, ella negó cualquier discusión. Michelle, sin embargo, confirmó que Mark había expresado preocupaciones sobre el futuro de su relación después de que los hijos se hubieran ido. Otra revelación surgió mientras la policía investigaba la situación financiera de la pareja. Mark y Michelle tenían una cantidad significativa de deudas, y había acusaciones de que Michelle desvió fondos de la cuenta del negocio. Además, Michelle tenía derecho a $1 millón de dos pólizas de seguro de vida en caso de la muerte de Mark. A pesar de sus sospechas,
La policía no tenía pruebas concretas contra Michelle, ni contra ningún otro posible sospechoso. El coartada de Michelle fue confirmada por las grabaciones de vigilancia del banco donde trabajaba, que la mostraban con su padre, Carl, en el momento en que Mark fue asesinado. La investigación dio un giro cuando la policía recibió una pista anónima. El informante reveló que Terence Barker se había jactado de haber asesinado a Mark. Esta nueva pista representó un desarrollo significativo en el caso, lo que llevó a la policía a investigar la posible implicación de Terence Barker en la muerte de Mark. Terence Barker inicialmente negó cualquier implicación en la muerte de Mark mientras era interrogado por la policía en la comisaría. Sin embargo, las pruebas en su contra eran convincentes. Según los informes de testigos y los registros de las torres de telefonía celular, él estaba cerca de la casa de Mark y fue visto conduciendo un Mercedes azul poco antes del tiroteo fatal. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Terence finalmente confesó ser el autor del crimen, revelando que había acordado dispararle a Mark a cambio de un pago prometido de entre $7,000.00 y $10,000.00. Aunque aún no había recibido ningún dinero, una investigación posterior llevó a la policía a Johnny Hubbard, el conductor del Mercedes azul. Ahora surgió la pregunta: ¿por qué alguien querría que Mark estuviera muerto? Los detalles intrincados de la investigación comenzaron a surgir cuando Johnny Hubbard, quien era conocido por tener a Mark como inquilino, informó a la policía que el padre de Michelle, Cal Kelly, se había acercado a él para orquestar el asesinato de Mark. La participación de Terence Barker surgió cuando Johnny sugirió una forma de ganar algo de dinero, lo que los llevó a reunirse con Carl en el estacionamiento de una iglesia para discutir la idea. Terence aceptó llevar a cabo el tiroteo, afirmando no tener conocimiento previo de Mark y nunca haberlo visto antes. Terence afirma que Carl le dio el arma utilizada en el asesinato, le mostró su casa y le dijo dónde esperar. Sin embargo, Terence afirmó que Michelle también estaba involucrada en el complot. Informó a la policía que Michelle estaba dando instrucciones a su padre a través de mensajes de texto. Un mensaje enviado el día del asesinato a las 20 a.m. debe ser hoy. No puedo seguir así todas las mañanas. Carl respondió: «Está bien, ¿puedes hacer que coma el almuerzo?». Con esta información, la policía pudo comenzar a armar el rompecabezas. Hipotetizaron que Michelle organizó la reunión de almuerzo con Mark, dando a Carl la oportunidad de llevar a Terence dentro de la casa. Los mensajes de texto de Michelle indicaron que estaba al tanto del plan y que el asesinato tenía que ocurrir ese día. La policía cree que Michelle fingió estar sorprendida cuando descubrió el cuerpo de Mark. A pesar de saber lo que le esperaba en casa, no hizo ningún intento de ayudar a Mark cuando lo descubrió gravemente herido en la cocina. Ella estaba al tanto de su muerte antes de regresar a casa. Los registros telefónicos mostraron que Michelle y Carl intercambiaron numerosos mensajes de texto el día del asesinato, la mayoría de los cuales fueron eliminados rápidamente. Además, los registros muestran que Mark inicialmente rechazó la invitación de Michelle para almorzar, pero ella persistió e insistió en ir a tomar helado después. Michelle envió mensajes de texto a su padre constantemente durante su salida para comer helado. Michelle inicialmente negó cualquier participación, pero luego cambió su historia para afirmar que solo se enteró de la implicación de su padre después de que Mark murió. Terence Barker se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. De manera similar, Carl Kelly se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. Johnny Hubbard se declaró culpable de obstrucción de la aprehensión y revocación de la libertad condicional por un cargo anterior de sustancias prohibidas, recibiendo una sentencia de 18 años de prisión, más 20 años adicionales, por violar la libertad condicional en una condena anterior por sustancias prohibidas. Michelle Despain se declaró culpable de un cargo reducido de obstrucción a la aprehensión y recibió una sentencia de 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. En un acuerdo negociado, se declaró culpable de 3 cargos de obstrucción de la investigación y el enjuiciamiento de asesinato capital, evitando un cargo de asesinato capital. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, temiendo un veredicto de no culpable. Si Michelle fuera a juicio por el asesinato de Mark, los padres de Mark aceptarían el trato para asegurarse de que ella cumpla algo de tiempo en prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.